Estaba pasando por un valle en mi vida, fui al hospital 2 veces en solo unos meses. Salí al porche, me senté y pensé, me lo tomaré con calma, me relajaré y quizás lea algo. Entonces, al hacerlo, me fijé que en la silla de enfrente había una manta que acababa de lanzar, pero no vi esto. Y cuando la vi por segunda vez, noté una dedicatoria que una dama maravillosa había escrito en la manta. Decía: sus mensajes me han ayudado a darme cuenta de que mi vida es importante para Dios. Cuando leí eso pensé, Señor, no sé lo que tenía ella en mente, pero justo eso yo necesitaba escuchar. Mi vida es importante para Dios. Y ese es el título de este mensaje, porque es un mensaje que Dios quiere que todos escuchemos. Nuestra vida es importante para Dios. Quizás usted no sienta que su vida importa, tal vez pueda dar muchas evidencias por el trato que recibe, que le ha sucedido y el infortunio que ha experimentado, de que sin duda su vida no podría ser importante para Dios, pero deseo decirle que sí lo es. Dificultad, adversidad y sufrimiento no significa que su vida no le importe a Dios. Algunas de las personas más consagradas que he conocido, autores de los mejores libros, han pasado por dificultad, dolor y sufrimiento de lo que nos imaginaríamos y nunca han perdido la fe. Pero se dieron cuenta de que Dios aún los ama y se preocupa por ellos. Cuando pienso en eso y pienso en este pasaje bíblico que deseo que leamos, que afirma eso, nuestra vida es importante para Dios. Y le invito a acompañarme a 1 de Juan, capítulo 3. Era acerca del final de la vida de Juan. En estos últimos años tendría entre 80 y 90 años, algo así. Y había escrito esta epístola a los creyentes, y leeré 3 versículos que deseo que veamos por un momento. Capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad cuál amor, no solo amor, sino cuál amor nos ha dado el Padre, o sea, nos ha regalado, nos ha expresado, mostrado, demostrado ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué lo hace grande? Para que seamos llamados hijos de Dios. Piensa en eso. En la mente de Dios eso es algo grande. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego dice, amados ahora. No un día después, ni en el futuro. Ahora somos hijos de Dios. Eso me encanta. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sabemos muy poco del maravilloso futuro que Dios ha provisto para nosotros. Sabemos cuántas veces dice esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está el apóstol del Señor Jesucristo hablando con seguridad y autoridad. Tras haber escuchado al Señor Jesús personalmente, haya sido en la barca, o en algún monte, o sentado junto al fuego escuchando al Señor, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es simplemente que, al aceptar a Cristo como su Salvador, lo hace porque siente que ha estado separado de Él, y también siente la necesidad de ser uno con Él. Entonces, ¿qué sucede? Lo acepta como Salvador por lo que Él hizo en la cruz, y como resultado de esa relación, las cosas cambian. No puede ser hijo de Dios y que todo siga igual a como era. Puede que a veces se comporte como no debe, pero esa relación, fíjese, esa relación no es temporal ni condicional, es permanente en lo absoluto.
Somos salvos una vez y para siempre por la gracia de Dios. Ahora mucha atención. ¿Por qué Dios ha hecho que la salvación sea resultado de una relación, una decisión, solo porque le importamos a Dios? Y al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a su vida. ¿A hacer qué? A darle seguridad absoluta de que por toda la eternidad usted le pertenece a Dios. Quizás diga, ¿y si peco? Dios está preparado para eso. Su mano es muy firme en disciplina, no para destruir, ni herir, ni dañar, sino para traernos de vuelta al carril. Cuando Dios permite que pasemos por dificultad, pruebas, penas y cargas, ¿qué está haciendo? Lo hace por varias razones. Una de ellas, ¿cuál es? Recordarnos que le pertenecemos, pues no nos comportamos como quienes somos. Y para inclinar nuestra mente y corazón a Él, para cambiar lo que pensamos de una vida santa. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dicho de otro modo, si soy hijo de Dios, seré sensible a la manera en que vivo. Seré sensible a mi relación con Dios. Seré sensible a la palabra de Dios. Deseo leer la palabra de Dios. Deseo orar. Deseo ser obediente, deseo descubrir lo que Dios hará en mi vida, porque sé que mi vida es importante para Él. Piensa en esto. Mucha atención. Si me escucha, dígame. Quizás no le importe a más nadie en los miles de millones de personas en el mundo, pero le importa a Dios. Y si lo piensa, ¿qué más da no importarle a nadie? Si usted sabe que es importante para Dios, o sea, que Él le conoce, Dios se interesa por usted, Dios le ama, Él le sustentará, le protegerá, le cuidará y cumplirá su voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque usted es importante para Dios. Ahora, con eso en mente, deseo que veamos este pasaje y pensemos en las evidencias de que le importamos a Dios conforme Él ha obrado en nuestra vida. Y la primera evidencia es el gran amor que Dios nos ha dado. Piense en esto. ¿Por qué fue salvo usted? Quizás diga, bueno, un día fui y escuché a un gran predicador y su predicación hizo que me salvara. No fue así. Fue salvo porque escuchó la verdad del Evangelio de Jesucristo y Dios alcanzó su vida mediante su palabra, le habló a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, a todo su ser, e hizo que se diera cuenta de que llevaba una vida muy inferior a la que Él tenía en mente para usted. Y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador como resultado de escuchar su palabra, la convicción del Espíritu Santo, para ayudarle a entender que Dios le amó y le perdonó. Él transformó su vida. Así que fue su salvación. Lo segundo que resultó en todo esto fue su santificación, o sea, la vida consagrada que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios le selló como Hijo de Dios. Vino a morar en nosotros. Mientras Dios se sienta en su trono celestial, su Espíritu Santo se sienta en el trono de nuestro corazón, nos guía, nos dirige, nos fortalece para obrar en nuestra vida, la cual representa y se asemeja a Cristo. Eso es lo que Dios ha provisto, o sea, le importamos tanto que primero nos salvó. Piensa en esto, no tenía que salvarnos. Podíamos haber vivido sin Él, mucha gente lo hace, y nos las hubiéramos arreglado de algún modo. Pero vendrá un momento cuando la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero por su gracia, amor y misericordia, Él le santificó y le apartó para vivir mediante usted. Lo tercero que hizo fue que comenzó a suplir sus necesidades. Como resultado de ser hijo de Dios, dijo que supliría todas nuestras necesidades, mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestros talentos, facultades, destrezas y todo lo demás. Dios prometió suplir cada necesidad que tenemos. ¿Por qué? Escuche, porque cada punto en este mensaje es porque le importamos a Dios. Piensa en esto. El hecho de que importa significa que hay una relación. Hay amor, hay empatía, hay entrega. Y eso es lo que Dios quiere decir. Dice, escuche,
Él nos salva, nos santifica, luego ¿qué hace? Suple nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Acaso podríamos agotar las riquezas de Dios? No. Lo único que bloquea las bendiciones de Dios para nosotros es volvernos despreocupados en la vida, indiferentes a Dios, que vivamos en pecado en el caso que sea. Luego pienso en que lo más importante aquí es nuestra salvación, nuestra santificación y nuestras necesidades. Y mire lo que Dios hace. Vea cuán admirable es Dios. No bastó con solo salvarnos, o sea, una experiencia mediante la cual confesáramos nuestros pecados, nos arrepintiéramos, rindiéramos nuestra vida a Él. Piensa en eso por un momento, considero mi propia vida, si eso fuera lo único que tuviera, aceptarlo como mi Salvador, luego llevar la vida cristiana en este mundo, hasta que un día muera y vaya al cielo. Yo no podría. Tampoco usted podría, quien quiera que sea. Por eso, les dijo a sus discípulos, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que mande a mi Espíritu, quien morará en y sobre ustedes y les fortalecerá para la vida cristiana. Como resultado del cuidado de Dios, se interesa por nosotros y suple nuestras necesidades al ser salvo. Envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Se da cuenta de cuán bendecido es? Es morada, mucha atención, es morada del Santo Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien dijo a sus discípulos, no están listos para ir a predicar, no están listos para evangelizar al mundo, no lo estarán hasta que mi Espíritu los bautice, los unja, los capacite, los equipe para que sean las personas que tenía en mente al crearlos. Entonces le importamos a Dios. Vea por qué. Porque véalo, nos salva, nos santifica, suple nuestras necesidades y nos dio al Espíritu Santo. Dios ha demostrado su gran interés por nosotros, que sí le importamos. Piensa en eso. Dios, quien es soberano del universo, pudo haber dicho, salvaré a quienes me acepten y veré lo que hacen. Pues Él sabía lo que haríamos, nos equivocaríamos, fallaríamos una y otra vez. Pero sabía, fíjese, no solo que tendría que alcanzarnos y perdonarnos, bajaría Él mismo para morar en nosotros y capacitarnos para que viviéramos la vida que provechó para nosotros. ¿Somos bendecidos por Dios o no? Piensen en esto. Nuestra vida es importante, porque Dios es maravilloso y nos ama con todo su corazón. La primera evidencia de que nuestra vida importa es todo esto que Dios ha hecho por nosotros. La segunda evidencia es que somos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿importo? Claro que sí. Piensen lo que siente por sus hijos. Les dice a sus amigos, este es mi hijo, esta es mi hija, está orgulloso de ellos. Ellos le importan. Mire, cuando a alguien le importa, eso afectará su relación con ellos. Cómo habla de ellos, lo que hace por ellos, cómo se relaciona con ellos. Cuando en verdad se involucra en la vida de esa persona, pues le importa, los tratará de cierta manera. La verdad es que, por ejemplo, si trabaja en algún lado y ve al jefe actuar en la vida de alguien de una manera y de otra en la vida de alguien más, ¿cuántas veces he escuchado a la gente decir, bueno, siento que en mi empleo no soy importante? Y cuando alguien dice, no me importa, mire, nunca escuchará a Dios decirle, no me importa. Eso no está en su vocabulario. Así, el hecho de que le importamos a Dios, somos llamados sus hijos, todas esas promesas y bendiciones de las cuales hablamos, nuestro nombre está en el libro del Cordero, le pertenecemos, pase lo que pase, le sigue importando a Dios lo que suceda en nuestra vida. La tercera evidencia de que nuestra vida es importante para Dios es, mire, todavía no es como será. Vea nuestra sociedad presente, por ejemplo. Es peor de lo que ha sido en toda mi vida. Piénselo por un momento. ¿Cómo llegamos a ser así? Le diré, vea este libro. Deseo que piense cuánto tiempo pasa en este libro en un día cualquiera. Ve este celular.
¿Cuánto tiempo pasamos en eso versus la Biblia? ¿Qué diferencia? ¿Qué ha sucedido? Nuestra atención se ha desviado de Dios y mientras más inventos nos ingeniamos, es solo otra forma de alejarnos de Dios. Quiero decir que el celular no es importante, ¿no? Y las computadoras, sí. Pero al hablar con quien sea, pocos dirían, paso tanto tiempo leyendo la palabra de Dios como el tiempo que paso hablando con mis amigos por teléfono sobre asuntos que no son nada relevantes. Luego vea todo lo demás. Piensa en las borracheras, los deportes, las drogas, la inmoralidad, los malos consejos, la depresión, los suicidios, las balaceras. ¿Qué le sucedió a nuestra sociedad? Le diré que ha sucedido. La poseemos, pero no la leemos. La poseemos, no nos regimos por ella. Vivimos en una sociedad que ignora por completo quién es Dios. Y su palabra se está volviendo cada vez menos importante. Y el mundo ofrece más y más cosas con las cuales involucrarnos que supuestamente nos traen placer. No tengo que hablarle de nuestra sociedad, usted ya lo sabe. Sabe lo que está sucediendo, pero tendrá que reconocer que se está alejando cada vez más y más de Dios. Y nos excusamos diciendo que estamos muy ocupados. Hay tanto que hacer, tantos lugares a donde ir y tanto que necesitamos. A Dios le importa cuánto tiempo pasemos con Él. Le importa a Dios cómo nos relacionamos con Él. Le importa a Dios cómo tratemos a los demás. Le importa lo que pensemos de otras personas. Le importa lo que le demos. A Dios le importa cada aspecto de nuestra vida. Él se involucra en cada aspecto. Él no está tratando de engañarnos en nada. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Dios sabe que lo mejor para nosotros es seguir las enseñanzas de su palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él nos da su fortaleza. Él nos ayuda a ser sabios para seguir sus mandatos, su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. La Biblia está llena de promesas de Dios. ¿En qué nos equivocamos? Poco a poco el mundo llena nuestras mentes de cosas y antes solíamos llenarlas de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente conoce que lee la Biblia a diario? Me pregunto cuántas personas que van a la iglesia los domingos o cuando sea, leen la Biblia durante la semana. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con nuestro Padre Celestial de nuestras necesidades o seres queridos, en vez de quejarnos por lo que no tenemos o tenemos? Piensa en esto. Cuando Dios Todopoderoso dice, tú me importas, es Dios. Cuando Dios dice, tú me importas, ¿qué palabra de aliento más impactante podemos escuchar? Me importas. Me intereso por ti, me concierne tu vida, lo sé todo de ti, quiero lo mejor para ti, te amo. Mi amor por ti no es condicional, mi amor por ti es totalmente incondicional. Anhelo verte cuando te llame a mi presencia, anhelo que estés en todo lo que he provisto para ti en el cielo. ¿Dónde está Dios? En este mundo confundido, frustrado, tan afluente que ha perdido su sentido de dirección. Y luego deseo que notemos algo más. Y es la corta evidencia de que nuestra vida le importa a Dios y es que seremos semejantes a Él. Dicho de otro modo, piensen por un momento de esto. Lo que dice en 1 Corintios 15, sabe lo largo que es ese capítulo y cuánto dice Dios de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestra resurrección y todo lo demás. Piensa en esto. La Biblia dice,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego comienza hablando de cómo Dios obrará en nuestra vida y en nuestra resurrección. Entonces, piensa en esto. Su vida es tan importante para Dios, que Él no solo ha provisto para su vida ahora, Él ha provisto para su vida eterna, por siempre y para siempre. No tenemos que preocuparnos por la vida después de la muerte, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nuestra vida le importa. De hecho, si lo piensa, no hay ni un solo aspecto de su vida en el cual Dios no se haya involucrado por su pasado, presente y futuro. Y el futuro es que tendremos un día de resurrección. Y un día de estos estaremos con Dios por siempre y para siempre. Porque Él se interesa por nosotros. Porque nuestra vida le importa. Y cuando vemos la palabra de Dios, hablamos de la familia celestial, hablamos de la palabra de Dios, hablamos del cielo, hablamos de cómo será el cielo. No sabemos cómo será el cielo. Sabemos lo que dice la Biblia. La mejor descripción de algo indescriptible en palabras humanas, ¿cómo se describe cómo será el cielo? No podemos describirlo. Pero sabemos que Dios nos ha dado suficiente para darnos esperanza en el libro de la vida. Escuche esto. Evidencia de que nuestra vida le importa a Dios es que seremos como Él. Al pensar en eso es difícil de entender. Es difícil de entender que seremos como Dios, no en apariencia física, sino en nuestro ser. Estaremos con Él por la eternidad. Pensaremos como Él. Amaremos como Él. Seremos como Él de muchas maneras que no podemos ni describir. Luego lo pienso a la luz de esto. La quinta razón por la cual nuestra vida es importante para Él es que Él desea que llevemos una vida santa y pura para el poder del Espíritu Santo, glorificándolo por toda la eternidad. ¿Cuál es su deseo para nosotros? Que vivamos en santidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Con tan solo obedecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, Dios no quiere nada de nosotros que no haya provisto. Quiere que vivamos en santidad. ¿Y qué hace? Nos da la presencia del Espíritu Santo para que sepamos cuál es la verdad, para que nos demos cuenta de que Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Dios quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a darnos lo mejor si confiamos en Él. Entonces le pregunto, ¿en algún momento de su vida ha encarado la realidad de que usted es valioso para Dios? ¿Que Dios se interesa por usted? ¿Que le ama? ¿Que Dios quiere que sepa la verdad, lo correcto, lo mejor? ¿Que quiere que entienda que un día de estos morirá y dará cuenta a Él? ¿Se ha dado cuenta de que si le pide a Dios que perdone sus pecados, Él lo hará? Si le pide seguridad de que al morir irá al cielo, Él se la dará. ¿Ha pensado en que Dios se involucra tanto en cada aspecto de su vida que no se ha olvidado de nada? Cada aspecto de su vida le concierne a Dios. Está dispuesto a perdonar sus pecados, llamarle a su presencia un día, ausente del cuerpo, no flotando en la oscuridad en algún lado, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esa es la promesa de Dios. La próxima decisión más importante que tomará si no es creyente, puede tomarla ahora mismo. Y rendir su vida a Cristo. Quizás diga, ¿qué significa eso? Quiere decir que confiesa ante Dios que es pecador, que no puede cambiarse solo, que cuando Cristo fue a la cruz pagó la deuda de su pecado y la pagó por completo. Y si le pide perdón basándose en lo que Él hizo en la cruz, pagando su deuda de pecado, y si le pide que le perdone, Él lo hará. Dios escribirá su nombre en el libro de la vida, nunca lo borrará. Y desde ese instante puede estar seguro de que Él morará en usted, le guiará, le ayudará, le fortalecerá, le dará la vida plena. Su vida es importante para Dios. Padre, cuán agradecidos estamos
No hay que inventar una nueva idea, solo responder a esta gran verdad del Evangelio. Que viniste al mundo, diste tu vida en la cruz, diste tu sangre por nuestros pecados, nos aceptaste como tus hijos, escribiste nuestro nombre en el libro de la vida y ahora tenemos seguridad plena, la certeza de estar contigo para siempre después de esta vida. Gracias, Dios mío, por tal bendita certeza. En el nombre de Jesús. Amén.